And we're down we go, 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 go. Bienvenidos a El Espejo. Bienvenidos a El Espejo. Un programa con entrevistas que desentrañan historias y perspectivas que moldean nuestro mundo. Aquí exploramos las temáticas sociales, los matices de la vida cotidiana y las formas de convivencia que nos definen como sociedad. Cada episodio es un viaje hacia la comprensión y el análisis. Prepárate para una experiencia que desafía, inspira y enriquece. Esto es El Espejo con Claudia Cajigas. Hoy vamos a hablar de medicina ayurveda. La medicina ayurveda en realidad es la medicina más tradicional, más antigua de la India. Una medicina holística que considera obviamente al ser humano como un todo también con su medio ambiente, con su entorno. Para hablar de esta medicina, qué es, para qué sirve, qué tan vigente, qué tan actual, qué tan acorde o adecuada es para la realidad que nosotros vivimos, en qué se diferencia de lo que es la medicina tradicional, la nuestra, la de Occidente, es que hoy hemos invitado al doctor Matías Delgado, que también lo hemos recuperado. Matías nos había ido a México, está de vuelta con esta mirada más integral, diferente, y vamos a hablar con él. Matías es médico de familia y también médico ayurveda. Muy buenos días, Matías. Hola, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, ¿ustedes cómo están? Bien, bien, muy bien. ¿Cuánto hace que estás de vuelta por acá, por Chajarí? Y 3 meses más o menos. Bien. Sí, desde diciembre. Desde diciembre. Mediados de diciembre. Bien. ¿Y estuviste en México un par de años? 2 años. 2 años. 2 años viéndome. ¿Qué motivó esa, mirá, empezamos al revés, qué motivó esa partida a México y qué motivó la vuelta? ¿Cómo fue este camino, Matías? Bueno, en realidad la partida a México era algo que teníamos planeado con mi señora antes de la pandemia. Ajá. Por un sueño de vivir en la playa, diríamos, el sueño de todos, Sí. Y que había que cumplirlo. Sí. Y bueno, después nació nuestro hijo, tuvimos que esperar un tiempo y bueno, decidimos cuando él empezó a crecer que era momento de ir a tener esa experiencia. Uh-huh. Bueno, y cuando ustedes deciden irse, ¿la idea era seguir trabajando allá como médico o qué proyecto tenías, además de vivir en la playa, una vida más natural, una vida más distendida? ¿Cuáles eran tus planes? Dejar fluir, básicamente. Mira. Sí. Uh-huh. Permitirme observar a ver qué me quería ofrecer el universo y bueno, sí. Y así fue, porque todo fue a su determinado momento. Como que no quise modificar nada de lo que vaya sucediendo, ¿no? Uh-huh. Hasta que bueno, llegó el momento de empezar a trabajar allá con medicina holística, medicina ayurveda, bueno, un poco también de medicina energética. Y bueno, estuve trabajando justamente con medicina ayurveda allá, profundizando mucho, estudiando mucho, aprovechando el tiempo. Y bueno, me dediqué básicamente a todo lo que era la medicina holística. Bien. Cuando estuviste en México decías, bueno, dejar fluir, ¿no? Ibas a ver qué iba a pasar, si como médico o si como otra cosa. Empezaste a abrirte más a todo esto que explicabas recién. Y paralelamente realizabas otra actividad o cómo hacías, en qué estaba basada la subsistencia. Cuando recién llegué, bueno, obviamente que averigüé a ver el tema de la reválida del título y era algo bastante complicado, entonces consideré que no era el momento, no me estresé ni nada, dije bueno, el universo no quiere que hoy continúe con esto. Y empecé a buscar trabajo de otra cosa porque había que subsistir, como decimos. Y bueno, trabajé en un restaurante que era un restaurante vegano y vegetariano.
Hasta que, bueno, comencé a abrirme un poco más en lo que era la medicina holística. Yo ya había estudiado medicina ayurveda acá en Argentina, o sea, en época de pandemia. Y bueno, justamente el restaurante vegano y vegetariano lo tomé como una señal, que dije, por este lado tiene que ir. Y bueno, empecé a generar un poco de publicidad allá. La verdad que hay en México, sobre todo ahí en Playa del Carmen, donde vivía yo, hay una mirada y una vida holística muy interesante. Y sentí que era el momento como de explotar más también mis conocimientos sobre lo que era la medicina holística. Y empecé a trabajar y empecé a tener pacientes, empezaron a aparecer nuevas cosas también, como que cuando uno se abre se permite que ingresen cosas nuevas, así que empecé a trabajar también con medicina energética, como te comentaba, y que ahí empezó todo el camino allá en México. Cuando uno hace la carrera de medicina, obviamente que no ves lo que es la medicina ayurveda, es una cuestión como mucho más ortodoxa, parece la medicina, como le solemos llamar la medicina tradicional, la medicina de Occidente. ¿Qué pasó en vos? ¿Cómo para que de esa formación académica tan por ahí basada en el 2 más 2 es 4, no, en medicina o en un cuerpo humano no podemos hablar de 2 más 2 es 4, ¿no? Pero de esa concepción tan estructurada para decir, esto capaz que no me está sirviendo del todo, quizás necesito otras herramientas. ¿Qué fue lo que, como esa bisagra que te hizo darte cuenta de que estabas necesitando otras cosas o que te llevó a incursionar en otras cosas que después derivó en Ayurveda, la medicina energética, que ya vamos a ver qué es y demás? Bueno, a ver, en realidad, desde siempre, desde mi época de facultad, siempre traté de tener una mirada un poco diferente, una mirada más integral, podríamos decir. Siempre había hecho cursos de fitoterapia, siempre me gustaron lo que eran las plantas medicinales, y considero que la bisagra justamente fue la pandemia. Fue como un antes y un después. Sí. Ahí en pandemia empecé a observar comportamientos, podríamos decir, de las personas, comportamiento de la sociedad, de cómo nos estábamos parando frente a una pandemia. Y consideré de que el camino era por otro lado, justamente, que el camino era algo más natural, que teníamos que trabajar un poco más con el estrés que nos generaba, con nuestra alimentación, con nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Y que de esa forma nosotros, controlando nuestro estrés, controlando nuestra alimentación, íbamos a elevar nuestro sistema inmunitario, y de esa forma íbamos a estar prevenidos frente a no solo esa pandemia, sino montones de enfermedades. Sí. Observaba muchas personas con temor, por ejemplo, a la pandemia, pero no le tenían temor al cigarrillo, no le tenían temor a su diabetes descontrolada, no le tenían temor a su dislipemia, por ejemplo, o sea, a su grasa en sangre, ¿no es cierto? O a su obesidad. Y ahí dije que qué loco, ¿no? Porque en realidad estamos teniendo miedo a un virus que apareció, pero hace años que venimos enfermándonos o con enfermedades, y a eso no le tenemos miedo, y que la causa mayor de muerte son esas enfermedades y no justamente el virus que venía, ¿no? Sí. Bueno, y ahí empecé a investigar. Tengo una colega en Córdoba que es médica ayurveda, que yo la conocía de la época de la facultad. Hablé con ella, ahí estuvimos charlando, me pasó unos contactos y dije, bueno, quiero estudiar esto. Investigué un poco y dije, esto era lo que yo quería. Y bueno, y ahí empecé a estudiar medicina ayurveda. ¿Qué es la medicina ayurveda, Matías? Bueno, como bien lo dijiste vos, es la medicina tradicional de la India. Tiene más de 5.000 años de estudio. Y se podría decir que en sánscrito, que es el idioma indio, la palabra ayurveda significa conocimiento de la vida. ¿Sí? Y básicamente lo que nos enseña la medicina ayurveda es a conocer nuestra vida, a conocer cuál es el camino de nuestra vida, ¿no es cierto? A través justamente de lo que es el control de la mente, el cuerpo y el espíritu.
se dice que logrando el equilibrio del cuerpo, mente y alma, logramos la salud plena, ¿sí? Uh-huh. Después, si uno lo escucha de esta forma por ahí, pero si lo empezamos a analizar un poquito más, o a observar un poquito más, nos damos cuenta de que es real, porque bueno, se dice que la enfermedad o la mayor problemática que tenemos en este siglo es el estrés. Sí. Sí, nuestra mente, ¿no es cierto? Sí. Entonces, qué importante es justamente el control de la mente, el control de nuestra alimentación. Y bueno, básicamente, como te decía, la medicina Ayurveda es una medicina integral que mira al ser humano como un todo, ¿sí? Como algo, no solo a una enfermedad, no solo un síntoma, sino que ve a la persona en un contexto, uh-huh. en algo completo, ¿no es cierto? Como para poder tratar justamente esa enfermedad. Bien. Es una medicina preventiva, es una medicina que trata enfermedades, y es una medicina que, más allá de que es de la India y que uno puede decir, bueno, tiene 5.000 años, hay estudios que avalan todos los tratamientos o todos los sistemas que habla la medicina Ayurveda. A ver, vos decías que es una medicina que tiene en cuenta al ser humano como un todo, cuerpo, mente y espíritu. Uh-huh. Muchas veces se confunde la parte espíritu o espiritual con religión. Uh-huh. No estamos hablando de eso. No. ¿Podés explicarnos? Totalmente alejado de lo que es la religión. Sí. Cuando hablamos de la parte espiritual, está un poco más relacionada al control sobre uno mismo, ¿no es cierto? A tratar de lograr controlar sobre todo el ego de uno mismo, tratar de controlar emociones, ¿sí? Y esto, bueno, desde la mirada ayurvédica se considera de que se logra a través del yoga. ¿Sí? Como actividad de elección que nosotros utilizamos como para controlar un poco más nuestra parte espiritual, es el yoga. Me ha pasado, perdón, cómo no, que lo traes a lo que es la parte religiosa. Me ha pasado de que me han hablado personas para consultarme una consulta y me han dicho, por ejemplo, no, yo yoga no, porque no va acorde a mi religión. Y no tiene nada que ver, o sea, la religión, uno puede seguir siendo totalmente religioso y practicar yoga, y practicar justamente su paz interior, podríamos decir. Sí, es una vieja disyuntiva esa, ¿no? Es una confusión, y creo que hay que hablarlo mucho a esto. Pues justamente yoga busca eso, ¿no? Equilibrar todo lo que es cuerpo, mente y espíritu. Uh-huh. Y se me hace, no sé, vos lo confirmarás o no desde el estudio que has hecho, ¿no? Quizás lo más complicado es nuestra mente, ¿no? Porque la mente es la que nos puede jugar a favor o en contra, o nos lleva al pasado o nos lleva al futuro, nos lleva al pasado y nos cargamos de depresión, nos lleva al futuro, nos cargamos de ansiedad, no podemos vivir el presente, y es como una rumiación continua, esa mente que no para, y nos va generando una carga de estrés muy importante, ¿no? Porque los problemas pueden ser los mismos, pero depende cómo me plante yo ante esos problemas, si me voy a estresar más, menos, lo que necesito, el punto medio. Entonces es lo más complicado, me parece, el trabajo con la mente. Sí, una de las cosas que tratamos de buscar en medicina ayurveda es poder lograr vivir en el presente, uh-huh. ¿sí? Y poder controlar, entre comillas, nuestra mente, ya que, bueno, es como decís vos, ¿no es cierto? Es la que nos lleva a generar a veces pensamientos de cosas totalmente irreales que no van a suceder y que yo las estoy suponiendo y que en mi mente son reales, pero que en realidad no existen. Uh-huh. Y bueno, justamente para poder controlar nuestra mente, la práctica que se utiliza es la meditación, ¿sí? Que también, más allá de ese control de la mente, tiene montones de beneficios, ¿sí? Como mejorar nuestra presión arterial, mejorar nuestra ansiedad, mejorar nuestra frecuencia cardíaca. Y es una práctica que en medicina ayurveda tratamos de lograr que sea habitual, ¿sí? Uh-huh. Que es, a ver,
una de las partes más difíciles justamente es generar hábitos, ¿no es cierto? Sobre todo hábitos saludables. Sostenerlos. Exacto. Y bueno, dentro de lo que es la medicina ayurveda tratamos de hacer hincapié en el control de la mente. Y el control de la mente es a través de la meditación. Uh-huh. ¿Sí? De meditar. A veces se toma la meditación y uno se transporta a los monjes, por ejemplo, que pasan budistas, pasan horas y horas meditando, y no es necesario, o sea, estar horas y horas meditando. Con que yo me tome 1, 2, 3, 5 minutos por día de poder estar en el presente, ya logro una meditación, ya logro un efecto en el futuro, ¿sí? Uh-huh. ¿Cómo sería una meditación donde logre estar en el presente? Algo que pueda hacer en lo cotidiano. ¿Qué tips le podés dar a la gente? Suponete que estamos muy mal, muy angustiados porque o porque no llegamos a fin de mes, o porque tenemos un día recontracargado y no damos abasto, o porque se nos juntó que tenemos que cocinar y que llega el horario de que los gurises vayan a la escuela, pero a su vez estamos con el teléfono resolviendo cuestiones laborales y un bombardeo continuo. Bueno, ¿en qué momento, cómo hago para parar eso? Me decimos, para un poquitito. ¿Cómo sería esa práctica de esa meditación? ¿La corto ahí o espero a que todo eso pase y después me siento, medito? Mira, la realidad es que hay diferentes formas de meditar, uh-huh. ¿Sí? Hay diferentes tipos de meditación. Yo la que sugiero, que para mí, personal, es la más sencilla y la que más me conecta, es justamente, valga la redundancia, conectarme con mi respiración. Ajá, bien. ¿Sí? Conectarme con mi respiración es básicamente pensar cómo estoy respirando, cómo uh-huh. entra el aire en mi cuerpo, hacia dónde va y cómo sale de mi cuerpo. ¿Qué está sucediendo ahí? Estamos en el presente, estamos llevando a nuestra mente a lo que está sucediendo en el presente, que es respirar, uh-huh. que es algo que nosotros le hacemos permanentemente y no nos damos cuenta. Uh-huh. ¿Sí? Eso ya nos está hablando de que no estamos conectados con el presente. Entonces, ante una situación así, yo siempre sugiero decir, bueno, para un segundo, respira hondo, conectate con esa respiración, pensá cómo estás respirando. Seguramente en ese momento van a seguir apareciendo pensamientos, porque la mente es algo que prácticamente no la podemos poner en blanco, lleva mucho trabajo lograr controlar la mente, pero sí vamos a lograr que esté en el presente. Es decir, bueno, mi mente está pensando en cómo yo estoy respirando, y eso ya es un montón. Uh-huh. Sin actuar de comentarista, ¿no? Porque a veces estoy respirando, pero estoy respirando de manera muy agitada. Hay una técnica, ajá. justamente, que dice que acompañemos con la mente el proceso de la respiración. Por ejemplo, uh-huh. ingresa el aire, va hacia mis pulmones, llega a mi panza, sale de la panza, sale de los pulmones, vuelve a salir. Y esa conexión de lo que va haciendo la respiración también me está manteniendo justamente en el presente. Bien. Ahora, si yo voy a consultar un médico ayurveda porque tengo X afección. Primero, ¿qué tipo de enfermedades, de patología puede tratar un médico ayurveda? Bueno, desde ya la medicina ayurveda es una medicina preventiva. Además, podríamos decir que es una medicina que nos ayuda a mantener nuestro estado de salud óptimo y trata todas las enfermedades. No nos olvidemos que en la India todavía sigue existiendo el sistema ayurvédico, o sea, uh-huh. es una medicina que está avalada por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y en India todavía siguen existiendo médicos y hospitales ayurvédicos. Uh-huh. Entonces, el tratamiento de las enfermedades es de todas las enfermedades. Sí. O sea, vos decís preventiva, pero vos suponete una persona que ya tiene una diabetes declarada, uh-huh. o que tiene hipertensión, o que tiene, no sé, la enfermedad, una cuestión neurológica, uh-huh. una cuestión, contracturas cervicales, problemas en las articulaciones, lo que se te ocurra. Sí. ¿Puede ya cuando ya está el mal, entre comillas, declarado, puede consultar a un médico ayurveda y puede obtener un buen resultado? Sí, teniendo en cuenta de como decíamos en un principio, que la medicina ayurveda
ve a la persona como un todo, ¿sí? Como algo integral. También los tratamientos son integrales, ¿sí? Y tratamos de buscar tratamientos muy individuales porque las personas son todas diferentes, básicamente, ¿no es cierto? Y desde medicina ayurveda todas las enfermedades tienen un tratamiento integral. ¿Qué quiero decir con esto? Que más allá de la medicación ayurvédica que podemos dar, que se basa a través de plantas medicinales, el tipo de alimentación que podemos elegir para esa enfermedad, también va acompañada de actividad física, de meditación, de yoga, como hablábamos anteriormente, de terapias de panchakarma, que son terapias... Panchakarma, nunca he escuchado eso. Bueno, son terapias podríamos decir, de desintoxicación del cuerpo, ¿sí? Tienen un periodo, tienen un tiempo, ¿no es cierto? Se utilizan mucho como para desinflamar el cuerpo, como para eliminar las toxinas acumuladas en el cuerpo y comenzar un tratamiento, por ejemplo. Todo eso va acompañado, ¿sí? Todo eso va en conjunto, podríamos decir. Porque, a ver, la actividad por sí sola no me va a curar. Que yo medite todos los días por sí solo no me va a curar. Entonces necesitamos un tratamiento integral. Por eso es que buscamos la alimentación adecuada, el fármaco medicinal, el ayurvédico adecuado, la meditación, la actividad física adecuada. También tengamos en cuenta que para todas las personas no es la misma actividad física que vamos a necesitar. No, seguro. ¿Sí? Y algo más te iba a decir y se me fue. Y todo esto, vos acá lo haces de manera individual, contás con un equipo porque abarcás un amplio rango, el todo, ¿no? Por eso hablamos de medicina integral, de medicina holística. Hablaste de alimentación, hablaste de yoga, de respiración, de actividad física, bueno, todos los aspectos del ser humano, ¿no? ¿Tenés gente que te acompaña o cómo abordás al paciente? Bien, a ver, desde la parte nutricional, bueno, ahí se me vino justo lo que me había olvidado que te iba a decir. Es importante aclarar de que la medicina ayurveda no es una dieta, ni que la alimentación que nosotros ofrecemos no es una dieta tampoco. Está totalmente alejado de lo que son las dietas. Y como dije en un principio, es una forma de vida, es un estilo de vida. A ver, marcame la diferencia justamente entre dieta y entre estilo de vida, como para que quede bien clarito y se entienda. Bien, ya nos vamos a ir metiendo en otro camino. Sí. Desde la medicina ayurveda se habla de que como funciona el universo, funciona nuestro cuerpo. A ver, ¿cómo sería eso? Entonces, nosotros se considera que hay diferentes constituciones, diferentes energías que predominan en nuestro cuerpo y que están dadas por los elementos tierra, fuego, aire y éter, ¿sí? Esto que está en el universo justamente y está dentro de nuestro cuerpo nos identifica con esa constitución, que son conocidas, que algunas personas lo habrán escuchado, son Pitta, Vata y Kapha, ¿sí? Dependiendo de esta constitución, que nosotros en una consulta determinamos cuál es esa constitución que tiene esa persona, es donde nosotros vamos a trabajar para lograr el equilibrio de esa constitución, ¿sí? Entonces, así como, por ejemplo, determinada constitución está dada por determinado elemento, si querés después damos algún ejemplo. Sí. Bien, para lograr el equilibrio hay determinados alimentos que me van a ayudar a equilibrar esa constitución, ¿sí? Y ahora con el ejemplo va a ser mucho más claro. Sí. Si nosotros tenemos una constitución, por ejemplo, que es Pitta, que está con un predominio de lo que es fuego, y nosotros esa constitución la llenamos de alimentos calientes, pero no me refiero a calientes de temperatura, me refiero a alimentos calientes como por ejemplo los picantes. Claro. Yo que viví en México, por ejemplo, que hay una costumbre del chile, sí. La mayoría de las personas con constitución Pitta estaban desequilibradas por el consumo de chile. Mira. Entonces, ¿qué se busca en ese tipo de pacientes? Alimentos más fríos, más cálidos. Por ejemplo, se me viene algo muy sencillo, el coco. El coco es algo que enfría. Entonces, se le dice a la persona que consuma más agua de coco. Por ejemplo, nosotros que tomamos mate, agregarle coco al mate, ¿sí? Tratar de enfriar un poco más ese cuerpo que desequilibrado es un fuego que creció. ¿Sí? A ver, y
Vos hablabas de... No, sí, pero se entiende cómo lo vas explicando. Lo que pasa es que hay mucho para preguntar amplio, y para poder entenderlo, y me interesa. Hablabas de estos 4 elementos. Quiere decir que 4 elementos del universo, 5 que también se reproducen en las personas. Sí. Quiere decir que en cada persona habitan los 5 elementos y predomina uno. Exactamente. Ok. Todos somos tridóshicos. ¿Qué quiere decir? Que tenemos los 3 doshas considerados desde el punto de vista ayurvédico, ¿sí? Uh-huh. Pero hay uno que predomina desde nuestro nacimiento. Sí. ¿Sí? ¿Qué sucede? En el transcurso de nuestra vida se puede desequilibrar el que no predomina también. Ajá. Y ahí es donde aparece una enfermedad tal vez que no era frecuente en mí. Uh-huh. ¿Sí? Ejemplo, si yo soy una persona pita que estoy predominado por el fuego, como hablábamos anteriormente, y convivo con acidez estomacal, bueno, el desequilibrio justamente está en pita. Uh-huh. Ahí hay un desequilibrio en mi fuego, hay un aumento de mi fuego interior, podríamos decir. Uh-huh. Pero si, por ejemplo, en algún determinado momento tengo un cuadro de congestión nasal, sinusitis, que es un aumento de la mucosidad en el cuerpo, bueno, ahí desde nuestro punto de vista ayurvédico hay un desequilibrio kapha, que kapha está predominado por lo que es agua y tierra. Uh-huh. Y la característica de kapha justamente es el moco. Claro. Bueno, a ver, si a la persona lo enreda tanto concepto, sí, mira, yo te soy sincero, a mí cuando estudié me enredó, así que yo creo que claro, me llevó años entenderlo. Claro, pero esto es un problema del médico, Ayurveda, digamos, el paciente claro. que va no tiene por qué manejar toda esta terminología. No, igualmente yo trato de explicárselo Ajá. como para que entiendan, porque sí. está bueno que se lleven como el concepto de lo que yo le estoy transmitiendo. Ajá. Porque si yo le empiezo a decir, bueno, vos tenés que comer esto, vos tenés que hacer esta actividad, y no le explico el por qué, no, seguro. Es muy difícil también que lo puedan llevar con sí. más energía, ¿no? No, yo esto lo digo por si alguien dice, no, pero yo no puedo retener tanta palabra, no, está bueno la explicación y puesta en contexto para poder entender. Ahora, puede ser que el predominio de X elemento, vos hablabas recién de Pita, es el sí, por ejemplo. Fuego. Bueno, sí. puede ser que nos haga que tengamos, si predomina ese elemento, que tengamos una personalidad más iracunda, sin duda. Más batalladora. Justamente la constitución dóshica, uh-huh. ¿sí? Esta energía dóshica, para ser más específico, nos habla de lo que es lo que es nuestra mente y nuestro cuerpo, ¿sí? Como lo que trabaja la medicina ayurveda, mente y cuerpo. ¿sí? Entonces, si yo tengo un desequilibrio pita, seguramente voy a estar en un periodo de mayor ira, de mayor enojo, ya sea conmigo, con el exterior. ¿sí? Para controlar esa ira, no solo me va a alcanzar con la meditación, también tengo que ver qué estoy comiendo, claro. de qué me estoy rodeando, qué estoy observando. Hay algo muy lindo que lo suelo repetir mucho, es que desde la medicina ayurveda se dice de que alimento no solo es lo que comemos. Uh-huh. Alimento es todo lo que entra por nuestros sentidos. ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué estoy mirando? ¿De quién me estoy rodeando o de qué me estoy rodeando? ¿Sí? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué palabras utilizo? ¿Qué palabras estoy utilizando? Uh-huh. Totalmente. Importantísimo el tema de las palabras que utilizo, de cómo me expreso frente al universo. Uh-huh. Bueno, eso lleva justamente a mi desequilibrio. Porque a veces te dicen, no, pero yo como perfecto. Sí, bueno, pero ¿cómo comes? Ah, no, mientras estoy trabajando. Mientras miro televisión. Ay, ¿qué miras? Noticias. ¿Vos viste lo que pasó en tal lado? Y sí, ¿cómo te va a caer esa comida si vos visualmente y auditivamente estás recibiendo información que no es el momento? Uh-huh. Entonces, bueno, se trabaja mucho sobre eso también. ¿sí? Uh-huh. Sobre modificar ciertos hábitos o malos hábitos. Trabajar sobre eso como para lograr una alimentación más consciente, una mirada de mi cuerpo más consciente también y de mi mente más consciente, ¿sí? Me encanta. Después mismo el paciente te dice, ¿sabes qué? Tenés razón. Desde que no miro más noticiero y como sin mirar televisión, es impresionante, me cae bien la comida. Y es tan sencillo. Porque sinceramente es tan sencillo. Sí, pero por ahí necesitamos que nos lo hagan ver y nos ayuden a organizarnos. Sin duda. Ya seguimos hablando de este tema que es apasionante porque entra todo, ¿no? Todo el cambio de hábitos.
una nueva configuración del estilo de vida, a qué hora me acuesto, hasta qué hora la pantalla del celular, de la compu, de la televisión, de lo que fue, bueno, todo eso. Lo seguimos charlando en un ratito nada más, tengo que cumplir con nuestros anunciantes. Dale, Estamos hablando con el doctor Matías Delgado sobre medicina ayurveda. Vamos con nuestros anunciantes y enseguida volvemos. Hay caminos que son necesarios recorrer. Hay senderos que ameritan ser descubiertos. Hay rutas que merecen ser viajadas. Hay atajos que merecen ser tomados. En El Espejo, queremos que nos acompañes por cada uno de ellos. El Espejo. El Espejo. Compartiendo la mañana con el doctor Matías Delgado, médico de familia y también médico ayurveda. Y tengo mensajes de los oyentes que llegan a la fanpage de ITEL. En este caso, Griselda dice, llevar con conciencia. Claro, de eso se trata justamente, ¿no? Llevar nuestra vida con conciencia plena. Sí, coincido plenamente, Griselda. Elizabeth Franco, buenos días. Qué gusto escucharlos, dice Elizabeth. Un saludo grande, Elizabeth. Sí, un saludo enorme, Elizabeth, que no sabemos si está acá, estará por... Viaja mucho esta señora, es internacional, así que vaya a saber por dónde está. Contanos, Elizabeth, por dónde andás. A ver, Matías, hablábamos de la medicina ayurveda como una medicina integral, hablábamos de esta integridad que abarca también, ¿no?, el universo, es decir, los elementos que componen el universo, de qué manera se replican en el ser humano. Mencionámelos de nuevo a los 5, porque hay una diferencia que te quiero preguntar, que me quedó colgada y no te quise cortar. Bueno, fuego, sí. Tierra, agua, aire y éter. ¿Qué diferencia hay entre aire y éter? Éter sería como el todo del universo. Ah, bien. Sí. Es mucho más amplio. Sí, es más amplio. Exacto. Sí. Bien. Bueno, hablamos un poquitito de, a ver, como para bajarlo a la práctica y que se entienda. Vos decías, por ejemplo, en aquellas personas donde tienen una personalidad que predomina más el fuego, son personas más iracundas, no quiero decir más violentas, porque no usaste ese término. Enojo, ¿no? Ira. Predomina el enojo, la ira, y si lo traspolamos a los síntomas en el cuerpo, mencionabas, por ejemplo, la irritación estomacal, el malestar, bajar los alimentos picantes como recomendación y demás. Ahora, ¿podemos hablar un poquito de las personas en donde predominan los otros elementos y cómo esto se manifiesta? Sí, claro. Para que se sientan identificados. Sí. Por ejemplo, bueno, Vata, que está predominado justamente por lo que es el viento. Uh-huh. Entonces, tiene una tendencia, por ejemplo, a la constipación, a la sequedad, ¿sí? Sí. Entonces, todo lo que los alimentos, por ejemplo, que tengan una tendencia seca, uh-huh, lo que van a generar en esta persona es un desequilibrio, uh-huh, ¿sí? Entonces, ¿qué se buscan? Alimentos más húmedos. Pero es muy sencillo, o sea, un ejemplo claro. Si yo consumo una porción de arroz sola, sí, es seco. Ahora, si yo a esta porción de arroz le agrego ghee, que es una manteca clarificada que en Ayurveda se utiliza mucho, en Ayurveda se considera como el oro líquido por todas las propiedades que tiene, lo que estoy haciendo es humedeciéndola, volviéndola más untuosa, más grasa, uh-huh, ¿sí? Ya cambia totalmente el efecto que va a tener en mi cuerpo, a diferencia del arroz solo. Uh-huh. Si yo no tengo ghee o no tengo ni idea de dónde conseguirlo, no estoy acostumbrado a usarlo, uh-huh, no sé lo que sea, ¿le puedo usar otra cosa? ¿Lo puedo humedecer con un aceite? Sí, aceite ejemplo de oliva, aceite, uh-huh, de coco. Sí, uh-huh, sí. Lo que por ahí tratamos de evitar, pero también se puede usar, son los aceites de vegetales. Claro, sí. Después, por ejemplo, esta persona Vata en un desequilibrio
si nosotros observamos cómo se comporta el viento en un desequilibrio, bueno, se transforma en un huracán, ¿no es cierto?, de movimientos que va para un lado o para el otro. Bueno, una persona bata en un desequilibrio, su mente se va a comportar de la misma forma, van a venir montones de pensamientos que la van a llevar de un lado para el otro, generando un estrés, generando un cambio a nivel físico y mental, ¿no es cierto?, justamente por el desequilibrio bata que se va a estar generando. Bien. ¿Sí? Ya por tendencia suelen ser personas con una actividad mental muy activa. Ajá. Entonces, muy activas, pero enfocadas en el mismo punto, activas que van, vienen. Suelen ser más que van y vienen. Ajá. Se suelen enfocar por un corto periodo, podríamos decir, y no suelen concluir esa idea o ese pensamiento porque ya aparece otro que los vuelve a atrapar y los lleva para otro lado. Claro, les cuesta concentrarse, les cuesta focalizar la atención. Sí, son esas personas, si querés que te lo ejemplifique más en lo que son cada uno, podemos decir, por ejemplo, que Vata suelen ser personas muy delgadas, ¿sí? Que con articulaciones más salientes, esas personas que se le observan bien sus articulaciones, sus venas, sus músculos bien marcados, y suelen ser personas muy inquietas, esas personas que uno las ve caminando y parece que van corriendo a toda velocidad, y que se sientan y al rato ya se paran porque tienen que hacer algo, no pueden quedar quietos un segundo. Bueno, esa es una característica de lo que es un Vata, por ejemplo. Bien. Y con una actividad mental interesante, muy importante. Sí, no suelen quedar con la mente quieta un segundo, o sea, están con pensamientos permanentes. Ajá. Me faltó que antes de seguir con los demás, que me definas cómo son físicamente aquellas personas, donde predomina Pita. No lo habíamos hablado. Bueno, Pita suele tener una contextura física mediana, ¿sí? Con músculos tendiendo a ser marcados. Acá no estamos hablando, ¿no es cierto?, de personas atléticas, estamos hablando de una contextura física natural. Cuerpos normales, digamos, sí. No hipertrabajados. Exacto. Sí. Suelen tener músculos marcados. Imaginemos, ¿no?, una persona con una armonía física mediana, ¿sí? Músculos marcados, articulaciones medianas, no suelen tener tendencia a obesidad ni a bajo peso, sino que uno siempre los ve como puede ser rellenito, pero tampoco es que han pasado a una obesidad. Bueno, después hay montones de características también con el pelo, los ojos, la nariz, ¿no es cierto? Pero como para que uno lo identifique, son personas de contextura física mediana. ¿Sí? Y mentalmente suelen ser personas muy estructuradas. Yo ya me encontré en uno, no voy a que se enfocan, por ejemplo, en una idea y hasta no lograrla no la abortan nunca. Suelen ser muy punzantes con sus pensamientos, tener una tendencia más de liderazgo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen una fuerza importante, ¿sí? Y como te decía, después características hay un montón para poder determinar, pero esto como para que el oyente y nosotros nos podamos dar cuenta y vayamos poniendo uno en cada lugar. Y después, bueno, Kapha, como dijimos, Kapha es agua y tierra, entonces suele tener como una contextura física más grandota. ¿Sí? Tampoco vamos a hablar de obesidad porque grandota de altura, contextura física, todo, ¿sí? Grande, suelen ser personas robustas, podríamos decir. Por eso digo, no estamos hablando de obesidad ni de sobrepeso, estamos hablando de personas robustas, con músculos grandes, con contenido graso, ¿sí? Que uno observa músculo pero también observa grasa, articulaciones amplias, anchas, uno suele observarlos y tienen unas rodillas grandes, ¿sí? Con una musculatura grande, con presencia de grasitud, cara redonda, ¿sí? Más ancha de las otras constituciones, y suelen tener una tendencia más de que nosotros por ahí en chiste decimos son como ositos cariñosos, pues son grandotes, suelen ser personas muy tiernas, muy tranquilas, que uno las escucha hablar, a diferencia de un Vata que se interrumpe con sus propias palabras porque quiere hablar todo rápido. Kapha suele ser muy tranquilo. Son de esas personas que si vos le decís, che, vamos a
¿Vamos a salir? Dice, no, quedémonos mirando en hotel, tranqui, en el sillón, que acá la pasamos re bien. Bueno, esa es la característica típica de una persona CAFA. Bien. En cuanto a personalidad, ¿y qué alimentos, por ejemplo, debería evitar este tipo de personalidad CAFA? Bueno, CAFA, por ejemplo, debería evitar todo lo que sean excesos de líquidos. Tengamos en cuenta de que su predominio es el agua. Entonces, si nosotros le excedemos en líquidos, vamos a desequilibrar justamente su dosha. Alimentos dulces. Suele CAFA tener una tendencia a que le encanten los dulces y justamente es uno de los alimentos que más lo va a desequilibrar. Podemos tener un poquito de todo, ¿no es cierto? Porque vos decías, puede predominar uno de estos elementos, aire, fuego, éter, lo que sea, predominar, pero no quiere decir que los otros no estén presentes. No. Por eso puede ser que tengamos características más marcadas de uno, pero que aparezcan también características de otros. Sí, nosotros, ¿no? Para determinar el dosha, podríamos decir que hay como un test, ¿sí? Donde hay diferentes características, como te decía anteriormente, desde la forma de los ojos, el color de los ojos, la forma de la nariz, la forma de la boca, la forma de los dientes, la forma de la cara, la forma de las orejas, la forma del cuello, bueno. Y así en todo lo que respecta a lo físico. Después también en lo mental, cómo uno se comporta en determinadas situaciones, por ejemplo en situaciones de estrés, cómo se comporta a través de los sentimientos, cómo expresa los sentimientos, cómo es a nivel sexual también. Entonces, todas estas características a nosotros después nos determinan qué constitución tienen. Pero en todo ese test seguramente encontramos características de otros doshas. Exacto. Por eso es que se dice que todos, la mayoría, somos tridóshicos, ¿sí? Que tenemos los 3 doshas, a predominio de uno. Existen casos de personas bidóshicas, ¿sí? Que no tienen los 3, tienen 2 nada más. Son los mínimos. Yo, por ejemplo, en mi experiencia no he visto, ¿sí? La mayoría de las personas tienen los 3 doshas definidos. Bien. Cuando una persona acude a una consulta, por ejemplo, no sé, ¿qué es lo más frecuente que te van a consultar como médico? Hoy en día las consultas más frecuentes son inflamación, distensión, acidez estomacal, constipación. Son como las consultas más frecuentes. Bueno, aparecen con un cuadro de estos, ¿no? ¿Por dónde empezás? Porque es todo tan amplio. ¿Cómo comienza la consulta con el paciente de acuerdo a la medicina ayurveda, que es lo que hoy estás practicando? Bueno, en primer lugar es importante determinar la constitución dóshica como para buscar, ¿no es cierto?, cuál es el tratamiento adecuado para esa persona, ¿sí? Primero es eso, ¿cuál es la constitución dóshica? Sí, eso es lo primero que tenés que determinar. Primero tenemos que saber a qué viene. Claro. ¿Sí? Sí, a qué viene, cuál es su motivo de consulta. Yo personalmente empiezo a hacer como un interrogatorio respecto de ese motivo de consulta, desde cuándo viene, desde cuándo lo tiene. Generalmente te podría decir que la mayoría de las personas que consultan de esto no recuerdan cuándo empezó. ¿Por qué? Porque hace años. Son personas que se han acostumbrado a vivir inflamados. Sí. A vivir con distensión, a que la comida le caiga mal. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de inflamación? Porque a veces lo vinculamos que cuando tenemos el vientre hinchado, pero no es solamente eso. No, pero básicamente te consultan por eso. O sea, yo como y se me infla la panza. Me siento todo el día lleno, me siento todo el día con la panza hinchada, me siento todo el día como si estuviera inflamado. Y uno observa el abdomen y sí está inflamado. ¿Sí? Bueno, eso viene acompañado de otros signos y síntomas. Constipación o cambios en la evacuación. Hay días que están con diarrea, días que están con constipación, hay días que no evacúan, hay varios días que no evacúan. También está asociado a lo que es la epigastralgia, la acidez estomacal, náuseas, aumento de los gases. Bueno, y como te decía, yo suelo hacer un interrogatorio sobre ese motivo de consulta, ¿no es cierto? Y como te decía, la mayoría de las personas se han acostumbrado a convivir con esos síntomas. Entonces vos le pregunté, no, la verdad que no me acuerdo, pero ya hace años que yo vivo así. Perfecto, o sea, esa persona
no conoce su cuerpo funcionando normalmente, porque se acostumbró a conocer su cuerpo inflamado. Claro. Y una inflamación de este tipo, una inflamación de nuestros intestinos, de nuestro cuerpo, son la causa de futuras enfermedades. Por ¿Sí? ejemplo. Empieza por ahí. De todas las que vengan. ¿Por qué? Porque un cuerpo inflamado es un cuerpo que tiene una disminución de su inmunidad. Por lo tanto, todo lo que yo coma no va a ser bien procesado, mi metabolismo no va a estar funcionando bien. Claro. En medicina ayurveda se considera que el Agni, en sánscrito, ¿no es cierto?, es el fuego digestivo, o sea, nuestro sistema digestivo es una de las partes más importantes de nuestro cuerpo. A partir de ahí es donde funciona el resto del cuerpo, donde se metaboliza, donde asimilamos los alimentos que necesitamos, donde podemos depurar mejor los alimentos. Entonces, nosotros lo que tratamos de promover es tener un fuego digestivo bien activo. A ver, cosas simples, por ejemplo, es que desde la medicina ayurveda evitamos el consumo de bebidas frías, o sea, de agua fría. ¿Por qué? Porque justamente el agua fría lo que va a hacer es apagar nuestro fuego digestivo. Entonces promovemos el consumo de agua a temperatura ambiente o agua tibia. No nos olvidemos, yo te lo decía ahí en el intervalo, de que cuando uno empieza a observar el universo se empieza a dar cuenta de que nuestro cuerpo funciona igual básicamente. Si nuestro cuerpo tiene una temperatura determinada, ¿sí?, sobre todo en el interior de nuestro cuerpo, y yo le cambio la temperatura, le doy agua helada, le voy a modificar. Entonces, ¿qué va a pasar con ese intestino, con ese estómago, por ejemplo, con ese fuego digestivo? Cuando yo le dé comida, va a tener que trabajar mucho más, porque no va a estar a su temperatura. Claro. Y me imagino mucho más cuando estamos con una comida caliente. Y ¿no? le agregamos bebidas frías. Bueno, la sopa hirviendo y la bebida helada, por ejemplo. Si nosotros vemos películas, vamos a las películas, ¿cierto?, en Asia, la zona de Asia, ellos almuerzan, cenan, comen con té, con infusiones calientes. Sí, bueno, sí. Justamente es por esto, porque ellos lo que buscan es mantener activo el fuego digestivo. Una de las recomendaciones que hacemos, insisto, esto no es para todos los pacientes, por eso es que se hace un tratamiento individual de cada paciente y cada paciente es único. Pero hay pacientes que, por ejemplo, les suelo indicar que antes de comer se consuman una infusión de jengibre. Caliente o a temperatura media. Sí. ¿Para qué? Para activar su fuego digestivo. ¿Por qué? Porque suelen tener un tránsito intestinal muy lento, suelen tener un fuego digestivo muy apagado. Entonces, para encenderlo y que puedan asimilar mejor la comida, les suele indicar ese tipo de infusiones. Bien, ese té de jengibre previo a las comidas puede ser consumido por cualquier persona. ¿Y sabes por qué te lo pregunto? Nunca me quedó en claro, y de acuerdo qué fuente googlees en internet, aparece que el jengibre te sube la presión, te baja la presión, te regulariza la presión. Entonces vos no sabés qué efecto tiene, en definitiva, sube, baja o regula. Bien, a ver, como te decía anteriormente, desde la medicina ayurvédica, cada persona es única. Por lo tanto, aclaré y lo vuelvo a aclarar para todos los oyentes, no todas las personas deberían consumir esta infusión con jengibre antes de las comidas. Sí. Por eso se hace una evaluación del paciente, se estudia sobre el paciente a ver si ese paciente sí necesita o no ese tipo de infusiones. Eso es importante aclararlo, ¿no? Sí. Respecto a tu pregunta, sí hay una realidad que el jengibre aumenta la presión arterial, pero necesitamos un consumo extremadamente amplio, diario, de jengibre para que me aumente la presión arterial. ¿Aumenta la temperatura corporal? Sí, es verdad que aumenta la temperatura corporal. Por eso también nosotros manejamos dosis. Las plantas medicinales, así como los fármacos industrializados, tienen su dosis. Claro. No es el hecho de, a mí me dijeron que el jengibre hace bien y le doy jengibre todo el día. Cuanto más le pongo, mejor. Lo mismo que, a ver, vayamos a cosas, a otras plantas medicinales. Sí. La manzanilla misma. Sí. La manzanilla tiene propiedades fantásticas. A ver, tiene una determinada dosis también la manzanilla. Todas las plantas medicinales tienen su dosis. Todas. Seguro. Todas. Y en exceso hacen mal. Justamente una de las claves para entender la medicina ayurveda es acordarnos siempre de que la medicina ayurveda busca el equilibrio. Si yo me excedo
en el consumo de determinada planta medicinal, estoy perdiendo el equilibrio. Para eso hay una dosis. Para eso mi cuerpo tiene una dosis. El cuerpo tuyo puede tener otra dosis. Puede requerir otro tipo de infusiones o otra cantidad en determinado momento. También no hablamos de que si yo recomiendo una infusión de jengibre va a ser para toda la vida. Claro. Tiene un tiempo. Tiene un tiempo, no es para toda la vida. Todo tiene un tiempo. Bien. Todo tiene un tiempo y un momento. ¿Por qué? Porque en exceso me va a desequilibrar. En pocas cantidades me va a desequilibrar. Entonces lo que nosotros buscamos justamente es el equilibrio. O sea que antes de consumir cualquier planta medicinal, yuyo, lo que sea, deberíamos consultar a un profesional que sepa del tema, porque no es entonces lo que a mí me parece o porque leo que es bueno, que va a ser bueno para mí. Bueno, el problema también ahora, creo que me voy a meter en un terreno complicado, ¿no? Pero el problema justamente del internet, ¿sí? De esta modernidad y de que tenemos acceso a todo, nos lleva justamente a encontrar información totalmente amplia y hasta a veces desvirtuada, porque encontramos, por ejemplo, que lo que vos decías, el jengibre hace tal y tal cosa, pero no me está diciendo qué cantidad de jengibre, no me está diciendo en qué momento, cuándo, cuánto, quién. Me está hablando nada más que el jengibre tiene esto. Entonces hay que ver dónde obtenemos esa información, cómo obtenemos esa información y si realmente yo esa información la puedo llevar adelante. Claro, vos fíjate lo que pasa, ¿no? Que quizás buscaste alguna vez cúrcuma, jengibre, después te empiezan a aparecer informaciones de 10 propiedades milagrosas de la cúrcuma, ¿no? Y te lo venden así, como la panacea, como el milagro, cuando no hay nada seguramente que sea adecuado para todas las personas. Totalmente. ¿No? Ni nada que sea milagroso. Y esa es la palabra, ¿no? Lo que estabas diciendo anteriormente, que nada es milagroso, o sea, todo tiene que ir acompañado de algo. Por eso, vuelvo a repetir, desde la medicina ayurveda tenemos una mirada integral. ¿Qué quiere decir? Yo te puedo decir, sí, la cúrcuma es muy buena para las personas con diabetes. ¿Por qué? Porque tiene un efecto que ayuda a bajar los niveles de glucosa en sangre. Perfecto. Pero con cúrcuma solo no vas a controlar diabetes. ¿Sí? Baja los hidratos, baja los azúcares. Totalmente. Claro. Hace determinada cantidad de actividad física, trabaja tu nivel emocional, tu estrés. No nos olvidemos que las emociones, el estrés también aumentan los valores de glucemia en sangre, ¿sí? Pero eso pasa en todo. ¿Cuántas veces hemos escuchado, por ejemplo, no, pero a mí me dijo tal que si yo tomo tal medicamento me va a hacer bien para tal? Y empiezan a tomar medicamentos. ¿Por qué? Porque se lo dijo el vecino, que al otro vecino le hizo bien, entonces ya empiezan con... A mí me dijeron que tome vitamina tanto. ¿Quién te lo dijo? No, la tía de... Sí. Por eso es importante saber de dónde viene esa información. La fuente, totalmente. Mira, Elizabeth Franco nos apunta: tuve la oportunidad de aprender y observar la importancia del consumo de agua tibia, a raíz de lo que estábamos hablando, ¿no? Y consumo de distintos tipos de té en todas las comidas en Taiwán. Claro, porque Elizabeth estuvo en un congreso de enfermería, creo que se llamaba así. Claro, justamente. Sí. Así que bueno, gracias por tu aporte, Elisa. Nos cuesta por ahí porque en nuestra cultura estamos acostumbrados quizás a lo frío, a lo helado. Escuchaba los otros días un monje budista que le preguntaban cómo se alimentaban, ¿no? Bueno, contaba cómo era esto, bueno, ayunos intermitentes, pues otra cosa, ¿no? Y justamente él decía que media hora antes de ingerir los alimentos dejaba de consumir agua. Con la comida no tomaba líquido y recién retomaba la ingesta de líquidos 2 horas después de haberse alimentado. Digo, ¿no? Cómo se van manejando de acuerdo a los diferentes tipos de alimentación. Bueno, en este caso estábamos hablando del agua tibia. Hay otros que directamente durante las comidas no, para facilitar la absorción de los alimentos y bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Que el organismo trabaje de otra manera. Sí, desde la mirada ayurvédica también se sugiere que el consumo de agua
tibia en infusiones se dé antes de las comidas y después. Y si quiero consumir durante las comidas, siempre sea tibias a calientes. Ah, bien, sí. Ahí está. Bueno. También, nombrabas los ayunos. Desde la medicina ayurveda también se trabaja con ayunos, ¿sí? Pero, bueno... Controlado, por favor. Son diferentes. Guiado por un profesional. Son diferentes y depende lo que estemos tratando, lo que estemos buscando. No es el hecho de... Siempre hablando desde la medicina ayurveda, ojo. Sí, no quiero entrar en conflicto, ¿no? Siempre, dependiendo de lo que estemos buscando en determinado paciente, en determinada persona, se suelen implementar ayunos, pero una vez por semana, por ejemplo, una vez cada 15 días, como terapia depurativa, acompañados de infusiones depurativas. Ah, bien. Durante el ayuno, ¿sí? Lo que nosotros indicamos son infusiones depurativas. Por ejemplo, infusiones con diente de león y limón. Sí. ¿Sí? Que me van a ayudar a depurar más mi hígado, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero, como te decía, controlado, con infusiones y sabiendo qué alimento tengo que comer después para terminar mi ayuno. Claro, bueno. No es que termino mi ayuno y ya está, sí. Y hay que ver después de cuántas horas y demás. Ya ahora lo hablamos. Tengo que cumplir con nuestros anunciantes y enseguida seguimos charlando, Matías. Dale, buenísimo. El doctor Matías Delgado nos acompaña en la Mañana del Espejo. Vamos con los anunciantes. Aprendemos a atarnos los cordones. También para mirar a nosotros mismos necesitamos de alguien que nos ayude. Aprendamos a observar el reflejo de lo que somos, de lo que nos pasa, de nuestra sociedad toda. Aprendamos a fijar la mirada en esa imagen que vuelve y nos cuestiona. El Espejo, con Claudia Cajigas. Medicina ayurveda es el tema elegido para esta jornada y estamos con el doctor Matías Delgado. Ahora tengo un mensaje, Matías, que me quedó pendiente y dice lo siguiente: desde ayurveda como forma de vida en la India, la gente debe probar qué le conviene o no. No me imagino a cada indio siendo seguido por un médico, plantea este oyente. ¿Qué le responderías? Y básicamente que la diferencia en la India es que ellos nacen dentro de una cultura, ¿sí?, de este tipo de alimentación ayurvédica, a diferencia de acá en el occidente, que nacemos bajo una cultura, ¿no es cierto?, de alimentos procesados, alimentos enlatados, industrializados. O sea, claro, hay una gran diferencia cultural. Sin duda que en la India, cuando tienen una enfermedad, acuden al médico ayurvédico. Claro. También hay algo real, ¿no es cierto?, de que nosotros también podemos llevarlo adelante con respecto a lo que dice el mensaje, y es que si yo empiezo a escuchar mi cuerpo y a observar mi cuerpo, voy a saber qué alimentos tengo que consumir y qué actividades tengo que hacer y qué cosas tengo que escuchar, qué cosas tengo que observar, qué cosas tengo que... El tema es aprender a escuchar el cuerpo. Sí. Darle bolilla. Totalmente, es la parte más difícil. Que a veces te está gritando el cuerpo y no lo escuchás. Si nosotros escucháramos nuestro cuerpo, no nos enfermaríamos porque lo prevendríamos antes. Antes de la enfermedad, el cuerpo ya habla. Claro. Antes de que se manifieste la enfermedad, el cuerpo ya nos habló, ya nos dio un indicio. Si nosotros hubiésemos nacido en una cultura en la cual nos enseñan eso, prevendríamos montones de enfermedades. Claro. Sí, o lo negamos, ¿viste? No, sabemos que algo nos está pasando, pero no vamos al médico porque tenemos miedo, o no nos animamos a hacer los cambios que tenemos que hacer. Más allá de decir, bueno, ir al médico, darme cuenta. ¿Sí? Aparecen cambios en mi cuerpo, con alimentos, con cuestiones que nos rodean, ¿no es cierto? Y sin embargo las dejamos seguir adelante, ni siquiera nos detenemos a observar, a ver por qué se modificó esto en mi cuerpo, por qué apareció esta sensación, ¿sí? Y no solo del alimento, solo de los alimentos. Sin duda que desde la medicina ayurveda lo que nosotros promovemos justamente es el autoconocimiento, es la base de la medicina ayurveda, el autoconocimiento. Para poder llevar adelante esta ciencia de la vida que se habla de la ayurveda, hay que tener un autoconocimiento del cuerpo, saber qué alimento es mejor para mí, qué alimentos. Pero para poder hacer eso, primero hoy, después de tantos alimentos procesados, industrializados, tanto veneno que nos metemos en el cuerpo, tenemos que hacer una limpieza ayurvédica o una desintoxicación para
entre comillas, decir, bueno, reseteo mi cuerpo, lo desinflamo, lo dejo 0 kilómetros y a partir de ahora empiezo a ver qué alimentos me hacen bien y qué alimentos me hacen mal. A ver, no es tan complicado, ¿no? Como vos lo planteabas desde un comienzo. Se trata de, por ahí, escuchar el cuerpo, llevar una vida un poco más sana, un poco más ordenada, de respetar el descanso, la actividad física. Vos mencionabas meditación, actividad física, la desintoxicación, que la desintoxicación no pasa solamente por los alimentos, sino también por lo que ingresa de otras formas, de los sentidos, ¿no? ¿Qué escuchamos? ¿Qué decimos? ¿Con quiénes nos rodeamos? ¿Qué es lo que predomina en nuestro entorno? Si es un entorno en donde predominan los conflictos o es un entorno armónico, sea laboral, sea familiar y demás. Estamos hablando de esas cosas. Después viene obviamente la parte de la alimentación y vos me decías ahora cuando íbamos al corte, acá no se trata de decir, bueno, nunca más consumo esto, nunca más consumo lo otro, sino de un cierto equilibrio, ¿no? Sí, totalmente. Vuelvo a insistir con que la base de la medicina ayurveda justamente es lograr el equilibrio entre el cuerpo y la mente, ¿no? Entonces, si yo personalmente considero de que la prohibición ya me hace perder el equilibrio, porque yo estoy todo el tiempo pensando en que quiero esto, pero no puedo. Claro. En cambio, si yo me doy el permitido de decir, bueno, a ver, un fin de semana me invitan a comer un alimento que no vengo comiendo, pongámosle una pizza, ¿sí? Que no estaría dentro de los alimentos, o, no sé, vamos a algo más industrializado. Una hamburguesa de una determinada marca. Sí. Digo, ¿por qué? Porque me quiero sacar las ganas porque hace años que no la consumo. Perfecto, que vos te comas una hamburguesa de esa marca no me significa a mí de que me va a generar un desequilibrio, ni que voy a romper con todo, ni que me voy a... No, a ver, me estoy dando un permitido. El tema es cuando yo consumo todos los días. Claro, ahí está. Cuando yo busco alimentos procesados, industrializados para todos los días. Exacto. Si yo me como un chocolate, ahora que se viene el invierno, me como un chocolate el sábado a la noche mirándome una película y me acuesto tarde, no pasa nada. O sea, me comí un chocolate. Ahora, si yo todos los días me como un chocolate, va a suceder que me va a generar un desequilibrio. Exacto. Entonces, también creo que lograr el equilibrio es eso, ¿sí? Saber conocer mi cuerpo para saber hasta dónde. Vos me mencionabas que el 99% de los problemas y enfermedades parten del sistema nervioso. 99% tan alto. Bueno, esos son estudios que estaba escuchando el otro día de que sí, de que sobre todo en esta era el estrés es una de las principales causas de las enfermedades. Y que si uno lo empieza a analizar, probablemente el foco en cuestión de la enfermedad, cuando empezamos a escarbar un poquito más, haya un componente de estrés. Siempre hay un componente emocional. Sí. Siempre hay un desequilibrio emocional que a mí me llevó justamente a que se manifieste esta enfermedad. Y este estrés o este componente emocional puede pasar muchas veces por pérdidas no elaboradas, ¿no? A ver, por ejemplo, el fallecimiento, ponerte algo extremo, ¿no? El fallecimiento de un hijo, ¿no? Una situación de estrés tremendo. Esto también puede ser y que no ha sido suficientemente elaborado, puede ser el origen emocional o el origen psicosomático de una enfermedad, ¿no? Sin duda. A eso nos referimos. A ver, puede ser tanto la pérdida como también, como nombrabas vos anteriormente, el estrés emocional del entorno familiar, el estrés emocional del entorno laboral, de las amistades mismas. Todo lo que a nosotros nos genere un estrés que no lo podamos equilibrar, ¿sí? En un futuro nos va a generar una carga, una patología, ¿no es cierto? Exacto. ¿Cómo se lleva la medicina ayurveda con los medicamentos? Vos, como médico que tuviste una formación occidental,
¿no? Y hoy practicas también la medicina ayurveda. ¿Cómo te llevas con los medicamentos si tenés que recetarlos, los de farmacia, no los otros, los fitoterapia. Fitoterapia, ajá. Bueno, desde la medicina ayurveda, como es una medicina integral, justamente se integra a lo que es la medicina moderna, ¿sí? Entonces, lo que se busca desde la medicina ayurveda es a veces tratar de disminuir ese consumo de fármacos industrializados y tratar de utilizar más fármacos fitoterapéuticos, uh-huh. ¿sí? Plantas medicinales. Pero sin duda que si el paciente necesita una medicina elaborada, ¿no es cierto? Una medicina... se me fue el nombre. Un fármaco industrializado, hay que proveérselo. Sin duda que la medicina moderna también ha cambiado mucho para bien, ¿sí? Más allá de que existen pacientes que están polimedicados, sí. Hay muchos fármacos que sí han revolucionado y nos han prolongado la vida, nos han cambiado la vida también para bien, ¿sí? Han logrado tratamientos para bien. Por lo tanto, nosotros justamente desde la medicina ayurveda trabajamos en conjunto, en integridad. Yo, sigo siendo médico, sigo trabajando desde medicina familiar, sigo haciendo diabetología, sigo tratando a los pacientes diabéticos si es necesario con algún tipo de fármaco, si es necesario con insulinas. Más allá, desde mi lugar trato de promoverlo a los cambios de hábito, claro. A mejorar. Hay pacientes que no vienen a buscar a mi consultorio medicina ayurveda, pero yo, sin que ellos se den cuenta, de a poquito les voy introduciendo o les voy agregando cosas para que vayan cambiando sus hábitos, que las aprendí en la medicina ayurveda. No todo es blanco y negro, ¿no? No necesariamente tengo que ir por un lado o tengo que ir por el otro, o volverme estricto de un lado, estricto del otro. No, hay cosas que seguramente se pueden conjugar, ¿no? Sin duda. Esto más esto. Yo creo que desde mi mirada... debemos conjugarla, debemos trabajarla en conjunto. Pero teniendo como base justamente de lo que estamos hablando, el cambio de hábitos, ¿no? A mí me pasaba que veo pacientes, por ejemplo, polimedicados y que no realizan actividad física, siguen manteniendo una alimentación desorganizada, tienen hábitos desorganizados, están en un estrés constante. Entonces, ¿de qué sirve que sepas? Y el paciente polimedicado no está controlado. Si uno le hace un laboratorio, sigue estando todo desequilibrado. Bueno, no te va a ayudar el medicamento por sí solo, no es mágico. Dejemos de buscar recetas milagrosas. Es algo integral, es un conjunto. Tenemos que modificar todo. Claro, a ver, vos podés estar medicado para el colesterol, para la diabetes, para el corazón, presión arterial, lo que sea. Y tomás 8 o 9 medicamentos por día. Lo que decís es que esto no alcanza. Necesariamente tengo que acompañarlo con una actividad física, una caminata, ajustes en la alimentación, cambios en el estilo de vida. Pero si no, cada vez voy a tener más medicamentos y cada vez me voy a ir desconfigurando más. Claro, el tema es ese, cada vez más medicamentos, pero tampoco veo resultados. Claro. O por lo menos lo que me pasaba a mí, yo observaba eso, cada vez más medicado, pero no hay resultados acá. A ver, algo estamos haciendo mal. Entonces, tenemos que buscar esa parte integral, integrar el todo para poder lograr los beneficios. Y después nos damos cuenta que de todos esos medicamentos no necesitábamos tantos. Claro. Y ahí... A ver, esto me trae a que muchas veces he escuchado o se escucha decir, sí, claro, pero tener buenos hábitos o tener una alimentación saludable es caro. Pero más caro es comprar remedios. Sí, totalmente. Y son crónicos. O sea, la mayoría de ese tipo de remedios son crónicos. Pero eso me parece que es un mito, ¿no? El tema de que tener hábitos saludables, de alimentarme bien, es caro. No sé si es un mito o no, pero uno cuando empieza... No sé si es tan caro. Si vos consumís más frutas, más verduras, te alimentás de una manera más ordenada, a mí me parece que termina siendo más económico. Sin duda que si uno hace un análisis de los gastos entre los medicamentos y las frutas y las verduras, pongámosle, va a ser mucho más barato la fruta y la verdura. Sin duda. Los hábitos saludables, aparte
más allá de lo económico, el beneficio que va a tener sobre mi cuerpo. Claro. Más allá de eso. Insomnio. ¿Por qué hay tanta gente con insomnio? ¿Por qué hay tanta gente que necesita tantas pastillas para dormir? Bueno, creo que volvemos siempre a lo mismo, ¿no? El insomnio está dado por el estrés. Sin duda, estamos viviendo una era de seres humanos estresados, ¿sí? Con alteración en ese sistema nervioso, ¿no es cierto? Estamos todo el tiempo, yo siempre lo digo, trato siempre de buscarle ejemplos a las cosas, conectado a 220. Sí. Todo el tiempo. Y no nos permitimos tomarnos un ratito ni para comer, lo que hablábamos anteriormente. Hay gente que come mientras trabaja. A ver, nosotros también depende del lugar, ¿no es cierto? Nosotros tenemos la suerte de vivir acá en Chajarí, que es un lugar dentro de todo chico, tranquilo, donde se llega a los lugares muy fácil. Imaginémonos a las personas que viven en Buenos Aires, que tardan 1 hora, 1 hora y media para ir a su trabajo, con en ese tránsito miles saturado de autos. Bueno, esa persona llega a la noche y, aunque esté cansada, probablemente no pueda dormir. Y lo primero que se recurre justamente es a los psicofármacos, una pastilla que me duerma. Vuelvo a los ejemplos, siempre digo lo mismo, eso solo es una curita que me está tapando la herida, no me la está solucionando. Ahora, si yo no empiezo a ver el porqué de mi estrés y cómo solucionar mi estrés, nunca voy a poder dormir, nunca voy a poder descansar, porque me puedo dormir pero no voy a descansar, me voy a levantar más cansado el otro día. Entonces, por eso es que yo creo que en estos últimos años se está trabajando mucho con lo que es la meditación. Muchísimo. Ahí está el punto, ¿no? Suponete que no me pueda dormir porque no vivo en Buenos Aires, pero vivo acá. Y también estoy estresado. Que también estoy estresado, sí, porque tampoco llego a fin de mes, porque tengo algún problema familiar o problemas que todos tenemos, ¿no? Y ese problema o esos problemas no me dejan dormir. A ver, ¿qué puedo hacer en ese momento concreto en que voy de un lado para otro en la cama? Mira, desde la mirada ayurvédica, nosotros utilizamos diferentes recomendaciones. Ya desde, por ejemplo, apagar todo tipo de dispositivos electrónicos antes de las 2 horas previas a irme a dormir. Sí. Comer, incluido el celular. Sí, todo. Sí. Todo. Televisor, computadora, todo. Ajá. Hasta te diría los libros electrónicos, los ebook, claro, también, sí, por la luz sí. que contiene. En todo caso, si quiero leer, libro en hoja de papel. Comer lo más temprano posible, ¿sí? Para que en el momento en que yo me voy a dormir ya se haya generado mi digestión. Infusiones calmantes, por ejemplo, que hoy lo habíamos nombrado, la infusión de manzanilla. Ajá. ¿Sí? Aunque hay otras también. Nosotros enseñamos una técnica de automasaje ayurvédico, ¿sí? Que son masajes depurativos y relajantes, que eso se lo puede hacer cualquier tipo de persona. Se lo hace con determinado aceite. El aceite también va a depender de la constitución física. No es lo mismo un aceite para bata, para pita o para cafa. Ese automasaje, además de ser depurativo, genera una relajación en el cuerpo, justamente por el masaje que se está realizando. ¿Dónde hago el masaje? No, se hace en todo el cuerpo. Se hace todo el cuerpo. Es un automasaje ayurvédico que se comienza desde los pies hasta la cabeza. ¿Y dónde se compran esos aceites? En todos lados lo conseguís, porque son aceites, pueden ser aceite de sésamo, aceite de coco, aceite de almendra. No, son aceites comunes. Bien. Comunes, digo yo, hay gente que capaz que nunca los usó, pero sí. Son aceites que se consiguen fácilmente. Y sin duda, la meditación y la relajación, ¿no es cierto? Una música relajante, ¿sí? Aunque sea unos minutos de meditación, de tratar de conectar con la respiración. Todo eso va a ir llevando a que mi cuerpo y mi mente se vayan relajando y tranquilizando, y me va a ayudar a conciliar el sueño. No quita de que si es necesario en determinados pacientes se pueda indicar un psicofármaco en un determinado tiempo, ¿sí? Pero los psicofármacos para dormir no son crónicos, no son para todas las personas, no son la primera solución al problema. Sí, no son la primera alternativa. Bien. Yo tengo gente que hace 50 años que toma su pastillita para dormir.
Sí, es que hay médicos que por ahí lo han dicho, no, bueno, pero esto es para siempre. Sí, pero no es la solución, desde mi punto de vista. En este momento que estamos tan preocupados, preocupados con justa razón, ¿no?, por el tema del dengue, ¿qué podemos hacer para, del dengue y de otras cuestiones, ¿no? ¿Qué podemos hacer para reforzar nuestro sistema inmunológico y para poder sobrellevarlo de la mejor manera posible? Bueno, sin duda que el mejor estilo de vida va a llevar a que mi sistema inmunológico sea mejor, ¿no es cierto? Una buena actividad física, una buena alimentación, más allá de que sea una alimentación ayurvédica o no, tener una buena alimentación, ¿sí? ¿Qué es una buena alimentación? Tratar de evitar todo lo que sean alimentos procesados, industrializados, refinados, tratar de buscar alimentos lo más orgánicos posible, ¿sí? Lo más natural posible. Desde nuestro punto de vista, lo que recomendamos siempre es alimentos orgánicos, frutas, verduras, cereales, ¿sí? O sea, de los cereales cualquier tipo, pero no es lo mismo comprar un cereal industrializado. ¿Qué, por ejemplo? ¿De qué estás pensando? No, estoy pensando, por ejemplo, en un arroz integral, ¿sí? Porque a veces nosotros decimos cereal y vamos directamente a la caja de cereales para la leche. Por eso quería que me lo bajes un ejemplo, claro. Estamos hablando de cereales naturales. Sí. Eso ya es industrializado, tiene un proceso para que ese cereal sea inflado, ¿no es cierto? Entonces hablamos siempre de cereales. Arroz integral, por ejemplo, cereales naturales, ¿no es cierto? Avena. Bien, y como te decía, y evitar siempre todo lo que sea industrializado, procesado y refinado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son los alimentos que nos van a generar toxinas, las toxinas nos van a generar inflamación y la inflamación es la causa de la enfermedad. Vos decías, podemos comer un pan, tratar de hacerlo en casa, sí, ¿no? El pan integral, no con la harina refinada que compro en paquete, probablemente pueda comprar una suelta. Buscar una buena calidad de harina y ese efecto sobre mi cuerpo va a ser totalmente diferente, ¿no es cierto? El efecto de ese pan que estoy consumiendo va a ser totalmente diferente. También es bueno aclarar nuevamente de que esto que estamos diciendo no es para todas las personas, ¿sí? Si yo tengo un paciente diabético, no le voy a estar indicando que se haga un pan en su casa. Claro. Ni siquiera un pan integral. Claro. Por lo menos en determinado momento. Claro. ¿Sí? ¿Un pan de lino? Sí, por eso. Todo va en determinado momento. A ver, tiro esto, ¿no es cierto? Porque a veces se malinterpretan los conceptos. Y vos tenés un paciente que maneja glucemias elevadas y no le voy a indicar un pan. Ahora, tengo un paciente que está sumamente controlado, hace actividad física, se cuida bien en las comidas y hacete un pancito y comete un pancito todas las mañanas, una tostadita. Claro. ¿Sí? Por eso digo, en determinado momento y en determinado paciente. Claro. Eso es importante aclararlo. Bien. Y bueno, y desde la medicina ayurvédica también hay recomendaciones para las personas que tienen dengue. ¿Sí? A ver. Y que, por ejemplo, es el consumo de infusiones, con jengibre, ¿sí? El consumo de infusiones de té de albahaca, ¿sí? De hoja de albahaca, ya que tiene efectos sobre lo que es la fiebre y también antivirales. ¿Sí? Y también otra de las recomendaciones es la infusión o el té de hoja de mamón. De hoja de mamón, mira. Que en realidad la hoja de mamón y el mamón es muy parecido a lo que es la papaya. Ajá. ¿Sí? De Centroamérica, sí, o acá en el norte, creo que en Misiones y todo lo que es la zona del norte se consigue un estilo de papaya. Y es un derivado del mamón. La hoja de mamón tiene efectos beneficiosos para elevar las plaquetas, que uno de los problemas justamente del dengue es que disminuye las plaquetas. Sí leía algo de eso. ¿Y cómo hago la infusión de mamón? ¿Cuánto? Porque acá tiene que ver también el tema de las cantidades, ¿no? Hervir una o dos hojas de mamón, la hoja de mamón es grande, sí, en una taza de agua, ¿sí? Dejarla una vez hervida, dejarla reposar 5 a 10 minutos, colarla y bebo mi infusión. Bien. Eso lo puedo tomar 3-4 infusiones por día. Bien. A ver, estoy perdida, Lucy. ¿Tengo que ir a una tanda nuevamente? Bueno, listo. Vamos con la tanda y enseguida seguimos un ratito más con Matías Delgado. Vamos. Fragmentos de la vida cotidiana. Retazos de historias arrebatadas al olvido. Experiencias de vida que hablan de lo que también nos pasa. El Espejo. Todos los sábados a las 9 de la mañana con Claudia Cajías. Se escucha.
Últimos minutos con el doctor Matías Delgado, tomando nota, ¿no?, de todo lo que nos va diciendo, de las recomendaciones y demás. A ver, ¿podemos hacer una puesta en común? ¿Podemos hacer un cierre de lo hablado hasta aquí, Matías? Como para que, no sé, a los oyentes les quede algo muy práctico, ¿no? De las cosas cotidianas que puede hacer para mejorar su calidad de vida. Bien, bueno, en primer lugar, dejar aclarar o dejar en claro, ¿no es cierto?, de que desde la mirada ayurvédica, como trabajamos de forma integral, se trabaja con diferentes ítems, ¿no es cierto? Desde mantener rutinas, por ejemplo, en el día a día, la alimentación, los alimentos, las infusiones, las plantas medicinales, la actividad física, el yoga, la meditación y cualquier otra terapia complementaria siempre es bienvenida, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como decíamos en un principio, se trabaja desde el todo, ¿sí? Después, como recomendación de lo que podemos hacer en el día a día, todos, sin tener que identificar un dosha o ver si hay alguna patología existente o si queremos tratar algo determinado. Vamos desde levantarnos lo más temprano posible, ¿sí?, ya que se dice que cuanto más temprano o más cerca del amanecer me levante, mayor energía vital voy a obtener de la energía solar, ¿sí? Mantener una rutina de higiene, ¿sí?, cepillado de dientes, limpieza de la lengua, eso es algo fundamental en Ayurveda. La lengua nos brinda muchísima información y esto aprovecho para hacer un paréntesis y contar un poquito. Favor. Sí. Siempre es bueno observarnos la lengua. Si yo a la mañana cuando me levanto tengo mi lengua con sarro blanco, amarillento, con sensación de pastosidad, mal aliento, bueno, eso me está hablando o me está indicando presencia de toxinas. Por eso es importantísimo que a esa lengua la limpiemos todos los días. Podemos utilizar una cucharita o un limpiador de lengua y pasar sobre la lengua, ¿sí?, entre 15 y 20 veces, como para limpiar bien la lengua. El cepillo de dientes, ¿no? El cepillo de dientes lo que tiene es que, sí, es muy despacito. El tema es que lastima a veces. Hay que tener mucho cuidado con los pelitos del cepillo, si es un cepillo muy duro. Ya que, bueno, como decía anteriormente, esto me está indicando presencia de toxinas, o sea que ahí hay suciedad, hay toxinas. Si yo no me limpio la lengua, esas toxinas quedan en mi boca y son la principal causa de enfermedades digestivas o odontológicas. Después, bueno, también más allá de esta higiene y de empezar a observarnos nuestra lengua para entender a ver si existe o no una presencia de toxinas o si nuestro cuerpo está intoxicado, bueno, siempre recomiendo, dependiendo de cada persona, un ratito de meditación a la mañana, ¿sí? Antes o después de nuestro desayuno, ¿sí? Hay personas que por hábito tienen no desayunar. Yo mínimamente recomiendo comer aunque sea una fruta, ¿sí?, como para darle a nuestro cuerpo un poco de energía. Claro. Después, bueno, tratar siempre de tener la rutina de que nuestros alimentos se consuman en el mismo horario. O sea, si yo almuerzo a las 12, tengo que almorzar a las 12. O sea, tengo que lograr ese tipo de rutinas. No almorzar un día a las 12, otro día a las 3 de la tarde, otro día a las 11, ¿sí? Tratar de lograr esa rutina y decir, bueno, yo todos los días a las 12. Y esto para todos también, a la hora de la comida, tratar de evitar todo lo que sean dispositivos electrónicos que nos rodeen, desde el televisor, la computadora, ya que no nos olvidemos de que una mente inquieta, estresada, no me va a permitir a mí asimilar bien las comidas, o sea, no me va a permitir a mí tener una buena digestión. Entonces a veces decimos, no, esta comida me cayó mal. Ajá, ¿pero fue la comida o fue lo que estaba sucediendo durante la comida? Una de las recomendaciones que siempre hago es que a la hora de comer, antes de comer, mejor dicho, realizar 3 respiraciones conscientes profundas, ¿sí?, como para lograr conectarnos con la comida y con el momento, bajar todo ese estrés, esa ansiedad que venimos teniendo, esa frecuencia cardíaca elevada y tratar de disminuir un poquito para poder sentarnos a comer. Qué importante eso. Sí, sumamente.
Y más allá de esto también de la respiración, el agradecer, siempre es bueno agradecer en la vida. Eso también nos conecta con nuestra parte espiritual, ¿no es cierto? El ser agradecidos, agradecer nuestro plato de comida, agradecer el día a día, agradecer despertarnos. Bien, y después tomarnos, aunque sea 20 a 30 minutos para hacer una actividad física, puede ser caminata, natación, de la mañana estamos hablando. No, ya estamos hablando del transcurso del día. Bien, estamos hablando del transcurso del día. Hay gente que dice, yo no tengo tiempo. ¿Cómo que no tenés tiempo? O sea, son 15, 20 minutos. O sea, 15, 20 minutos todos tenemos. De lo que te guste. Sí, de la actividad que sea. Sí. Pero aunque sea 15, 20 minutos, como para salir a caminar un rato. Tomarnos también un tiempo como para poder empezar a hacer una práctica de meditación. Uno, por ahí, si no se anima a meditar solo, hay montones de meditaciones guiadas que están buenísimas. Sí, que en son YouTube muy se encuentran un montón. Sí, que nos ayuda. El tema es generar el hábito de poder hacerlos. Al principio cuesta, sin duda que cuesta, porque uno no está acostumbrado, pero cuando empieza a notar los beneficios, los cambios, es algo que después uno no lo puede dejar de hacer. Es así. Lo digo por experiencia personal, ¿no es cierto? Es un antes y un después en la vida la meditación, sin duda. Y luego tratar de cenar lo más temprano posible, ¿sí? La recomendación es próximo a las 8 de la noche, ¿sí? Justamente por lo que hablábamos anteriormente, de que a la hora de irme a dormir se haya generado una digestión, ¿sí? No irme a dormir con la comida, la panza llena. Sí. También otra de las recomendaciones que se suele hacer es que después de cenar, dar una vueltita a la manzana caminando, relajando un poco para favorecer esa digestión. Y bueno, como decíamos anteriormente, cortar con los dispositivos electrónicos lo antes posible, ¿sí? Mínimo 2 horas antes de ir a dormir. Y bueno, desde la visión ayurvédica se recomienda dormir lo más temprano posible. Bien. Bueno, suena tan lindo, tan relajado, que ¿por qué no lo llevamos a la práctica? No es tan difícil, son hábitos, nada más, modificar pequeñas cositas. Sí, tal cual. Hoy tengo un par de mensajes para compartirte, Matías. Viviana Soto, mira, Viviana es profesora de yoga también. Fue profesora mía. Fue profesora tuya, mira, tiene su espacio, mantra. Y nos dice Vivi, suena lindo, hablando de esa puesta en común, de esa síntesis que hacías en el bloque anterior sobre cómo encarar nuestra vida de una manera más asertiva, de una manera más saludable, ¿no? Ella decía, suena lindo, y lo más lindo es que es posible. Es tomar la decisión de empezar a crear hábitos para vivir mejor. Sí, totalmente, Viviana. Y sostenerlos en el tiempo, ¿no? Sí. Eso también es lo que mencionábamos. Piti Berta dice, muy buena la nota, gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos los oyentes que se han comunicado. 2 minutos, 3 para dejar el mensaje que quieras dejar, Matías. Bueno, desde mi punto de vista es que tenemos que empezar a buscar cambios saludables, ¿sí? Alternativas saludables, empezar a conectarnos con nosotros mismos, empezar a conocernos a nosotros mismos, ya sea desde lo que respecta a la alimentación que hablábamos anteriormente, lo que respecta a nuestra salud mental, que es tan importante, sobre todo en esta era. Y que sin dudas el cambio o el camino es por el lado natural. ¿Sí? Es por conectarnos con la naturaleza, ¿sí? Empezar a tratar de vivir más el presente, ¿sí? Dejar de estar pendiente en lo que va a pasar, en lo que viene, o en el pasado, como decías vos anteriormente, y conectarnos con el presente, permitirnos disfrutar un poco más. A veces vamos a trabajar y vamos siempre por el mismo lugar y no nos damos cuenta de las cosas que vamos caminando, de lo que vamos cruzando, ¿no es cierto? Y que si nos pudiéramos poner un poco más presente y más consciente, nos encontraríamos con cosas muy lindas, y que todo eso nos va a generar cambios positivos en nuestra vida, ¿sí? Es fundamental empezar a conectarnos con energías más positivas, porque el futuro, nuestra salud viene de ahí.
como vos decías, no usaste esta palabra, pero la voy a usar yo. No se trata de caer los fundamentalismos, ¿no? De que prohibir esto, prohibir lo otro. Todo puede tener un poquito de lugar en nuestra vida, pero en la justa medida. Y bueno, y me parece que por ahí va, ¿no? Por el tema del equilibrio. Sin duda que la palabra que tenemos que llevarnos es equilibrio. Uh-huh. A ver, cuando hablamos de alimentación ayurvédica, nosotros podemos indicar determinados alimentos que son mejores para mi dosha, ¿sí? Por las características de ese alimento, pero no me quita de que yo pueda comer otro alimento. Claro. ¿Sí? Lo que tengo que aprender justamente es a equilibrar esos alimentos. Insisto, busquemos el equilibrio. Uh-huh. Busquemos el equilibrio en la alimentación, busquemos el equilibrio entre las relaciones personales, busquemos el equilibrio a la hora de mirar televisión, a mirar una película, el equilibrio a la hora de nuestra salud mental. Esa es la clave y es fundamental para tener una salud óptima, una buena salud. Gracias, Matías. No, muchas gracias a vos. El doctor Matías Delgado, médico de familia, médico ayurveda, pasada por la mañana del espejo. Está en Chajarí, parece que se queda, que no se vuelve a México, eso es lo que ha dicho al menos, así que bueno, hasta cualquier momento. Bueno, gracias. Nosotros nos vamos. And we're down we go. Bienvenidos a El Espejo. Un programa con entrevistas que desentrañan historias y perspectivas que moldean nuestro mundo. Aquí exploramos las temáticas sociales, los matices de la vida cotidiana y las formas de convivencia que nos definen como sociedad. Cada episodio es un viaje hacia la comprensión y el análisis. Prepárate para una experiencia que desafía, inspira y enriquece. Esto es El Espejo, con Claudia Cajigas. We're down we go. So we're down we go. Way down we go.